unos días me topé con esta publicación de Facebook que preguntaban cómo empezar a escribir y hace rato quería como arrancar con una sección especial de consejos para escritores y esta pregunta me pareció fantástica para empezar. Así que bienvenidas, bienvenidos a la Sociedad Secreta de las Escritoras. Esta va a ser nuestra primera clase, cómo empezar a escribir. Lo primero que tenés que preguntarte es ¿qué querés escribir? Y es una pregunta tonta, pero me parece que es muy importante arrancar por acá. ¿Qué es lo que querés escribir? ¿Querés escribir ficción? ¿Querés escribir no ficción? ¿Qué tema querés desarrollar? ¿Te gusta la poesía? ¿Te gusta hacer un ensayo? ¿Estás estudiando algo y querés hablar sobre eso porque te llamó mucho la atención? Entonces, ¿qué es lo que querés escribir? Yo en estos videos me voy a enfocar mucho en la ficción. No me voy a meter tanto en los géneros de no ficción. El enfoque va a ser principalmente en escribir ficción. Una vez que ya más o menos sabés qué querés escribir, dijiste, no sé, leí Heartless y me re gustó esta temática de Alicia en el País de las Maravillas y me gustaría hacer un libro sobre Alicia en el País de las Maravillas, como ejemplo. Una vez que ya tenés esa idea, es cómo encuentro inspiración para hacer esta narración. ¿Qué hago? Primero es remontarnos a esas clases de lengua y literatura que seguramente todos tuvimos en la primaria, en la secundaria, que es hacer una lluvia de ideas. Entonces vos decís, quiero escribir de tal cosa. Bueno, que por ejemplo yo escribo mucha fantasía. Entonces pones el título, quiero escribir fantasía. Y de ahí desglosás qué hay en la fantasía. Hay hadas, hay hombres lobo, tenés vampiros, tenés sirena. Entonces como que ahí vas desglosando. Podrías empezar por eso, desglosar un poco el género para ver qué te inspira un poco más, si todavía no sabes o no tenés una idea de cómo arrancar. Es una lluvia de ideas, lo vas anotando, todos los escritores tenemos como estos cuadernitos llenos de anotaciones. Yo prefiero en particular hacerlo en cuadernitos, porque es una lluvia de ideas, todo el mundo tiene un papel al lado, lo vas haciendo rapidito, pero también hay algunos autores que lo hacen en documento. Yo cuando ya tengo una idea bien formada, lo hago en documento de Google, lo planifico, hago planillas de personajes, por eso vamos a hablar más adelante. Lo principal, hacete una lluvia de ideas de lo que querés escribir. Para escribir es muy necesario leer, o sea, y en general la mayoría de los escritores son lectores. ¿Por qué? Dentro de la lectura uno aprende muchísimo, porque vos decís, ay, estoy leyendo un libro de ciencia ficción, ¿qué voy a aprender? Aunque no parezca, encontrás métodos de narración, cómo tratar ciertos temas, cómo manejar a veces el suspenso, el romance, ves cómo otros hicieron el trabajo que vos querés hacer ahora. Esto en comunicación social se nos enseña desde otro punto de vista que se los voy a explicar porque me parece que sirve muchísimo para los escritores. Básicamente en comunicación social, cuando uno ingresa a la carrera para estudiar periodismo, que es una de las muchas cosas que se estudian en comunicación, cuando uno quiere escribir en gráfica, uno no sabe escribir. Y vos digas, pero sabes, no sabes escribir el género que se maneja en el periodismo. Entonces, ¿qué te dicen como actividad? Empezá a leer a otros periodistas que ya se manejen en el ámbito, que a vos te gusten, que te sientas que haces feeling con ellos, porque ahí vos los empezás a imitar, los empezás a copiar el estilo, el formato, y ahí aprendés a cómo escribir el género. Cuando uno empieza a copiar al otro, aprende y forma su propio método de expresarse en la escritura. ¿Qué va esto? ¿Puedo hacer plagio? No. No se trata de hacer plagio antes de que me funen o me digan algo, no. Es un ejercicio para aprender a escribir, que en periodismo, en comunicación, lo hemos usado y es bastante útil porque nosotros a lo largo del año que tuvimos la materia de gráfica, al final terminamos todos desarrollando una forma de expresarnos diferente a otros periodistas. ¿Y cómo aprendimos? De periodistas, leyendo a periodistas, viendo cómo se expresan, cómo hablan, cómo escriben y demás. Entonces, ¿qué puedes hacer? Vos querés escribir poesía, lee poesía. Entonces, vas a leer, no sé, a García Márquez, por ponerte a una, vas a leer a María Elena Walsh. Pongo el ejemplo de poesía porque en la diplomatura estamos viendo mucho lo que es poesía. Yo no soy de escribir poesía, pero no soy tanto de leerla.
Pero bueno, más allá de esto, hay muchos autores de poesía donde vos podés aprender. Lo mismo pasa en la fantasía, lo mismo pasa en el romance, cómo tratan los diferentes autores el género, y de ahí vos aprendés. Por ejemplo, en la diplomatura de escritura creativa, irónicamente te dicen no es necesario ser creativo, no tenés que formar algo nuevo. ¿Por qué? Porque no hay nada nuevo, está todo lo inventado ya está, ya existe. ¿Querés hablar de hombres lobos? Ya existen, ya fueron utilizados. ¿Querés hablar de Drácula? Hay 50 libros escritos de Drácula. Obviamente, esto repito, es diferente que el plagio. El plagio es un copy-pega cambiando los nombres de los personajes. Esto no tiene nada que ver. Por ejemplo, en el romance también tenés los clichés, que es otra forma. ¿Cómo tratás que para que dos personajes se enamoren? Y le metes el cliché de una sola cama. Por ejemplo, no necesariamente tienen que dormir en la misma cama. Le puedes dar una vuelta que vos quieras. Qué sé yo, en fantasía tenés el Enemies to Lovers, que es muy utilizado en varios libros. No es un plagio. A eso voy. ¿Cómo tratan los escritores al género? Fijarse en eso, ver cómo lo hacen, cómo lo hace otro antes que lo haga uno. ¿Es una forma de inspiración? Sí. ¿Es plagio? No, es diferente que el plagio. Acá, y no quiero que me vengan porque es completamente distinto un libro que es plagiado que un libro que se toman datos. Un ejemplo podría ser Alas de Sangre. Retoma varios clichés de varios libros y hubo una polémica al respecto, pero no es plagio porque la trama va por otro lado. O sea, si bien se ven rasgos de Divergentes, de La Reina Roja, sí que había más géneros implicados, o sea, más libros que se habían notado datos, pero la trama no va por ahí, va por otro lado, retoma cosas que ya existen, digamos. Cosa distinta es Powerless. Yo no lo leí, pero sé que fue un copy-pega que se dieron bastante cuenta. Puedo dar un ejemplo propio. Por ejemplo, yo escribí La Mascarada, que es un cuento, el estilo más, muy al estilo The Hunt, de La Boda Sangrienta, de La Purga, retoma varios aspectos de esto de la cacería, pero no tiene nada que ver, porque el cuento va por otro lado, la trama es distinta, los personajes diferentes, la venganza es completamente nada que ver, pero retoma este aspecto, casi tiro todo, retoma este aspecto de la cacería. Otro ejemplo es mi libro El Clan, que por cierto está disponible en Wattpad ambas obras. El Clan, cuando yo lo escribí, estaban muy en tendencia los libros de hombres lobo y de vampiros. Pero como había, por ejemplo, a mí no me gustaba esto de que se quedaran con su... No lo puedo decir por YouTube, pero bueno. No estaba de acuerdo, no me gustaba y decía, ¿por qué todos los libros que estoy leyendo de este estilo? O sea, se quedan siempre con ese personaje que es nefasto. Y dije, bueno, voy a escribir yo un libro porque me parece espantoso esto. Voy a escribir yo un libro de hombres lobo donde la protagonista no se va a quedar con él, es más, va a buscar venganza por todo eso. ¿Entienden? Uno puede retomar un género que le guste, que le apasione y crear su propia versión sin hacer plagio, ¿ok? Lo primero que les puedo recomendar es preguntarse qué quieren escribir, la lluvia de ideas y leer autores que ya hayan tratado ese género. Así aprenden cómo se maneja el género, qué cosas pueden meter y demás. Otra cosa que les quiero comentar es que no es necesario que arranquen por el principio, por el había una vez. No hace falta. Porque más de una vez uno como escritor, la idea surge por una escena. O sea, capaz que es por la escena del final, capaz que es la escena, por ejemplo, arrancás por la escena en donde un dragón arrasa un pueblo y capaz que esa está metida dentro del desarrollo, ni siquiera por el inicio. Entonces, si vos decís, oh, quiero escribir sobre tal cosa, pero eso ya es más, pasa más adelante, escribir la idea. No te guardes la idea ni empieces a tratar de manejar cómo arrancar el inicio. No, escribí por donde se te ocurrió. Es mucho más fácil. Yo he visto muchos autores que dicen, ay, por fin llegué a la escena que tanto quería escribir. Lo hubieras escrito antes. ¿Por qué? Y esto es algo que a mí me pasó. Cuando yo escribía El Clan, había muchas escenas que se me ocurrían que, ay, qué ganas de llegar a esta escena para poder escribirla. ¿Cómo llego a esa escena? ¿Entendés?
Cuando uno ya la escribe, le queda plasmado en el papel, dice, tiene que pasar entre esto, y es mucho más fácil estructurarlo desde el inicio hasta llegar a ese punto. Porque si no, uno anda medio en el aire y clava 50 hojas de relleno. Entonces, ¿qué te puedo recomendar? Si a vos se te ocurre una escena o tu idea arranca con algo que está en el medio del libro, escribila y arranca a escribir desde ahí. Y es súper mentira esto de hay que arrancar desde el principio una historia. No, no es necesario. Si se te ocurrió el final primero, también está bien. Si se te ocurrió el desarrollo primero, está bien. Si se te ocurrió el principio, está bien. El punto es arrancar a escribir. O sea, sentás la cola y escribimos. Esto para que no se frustren si dicen, ay, pero no tengo el principio. No, arranca a escribir desde cosas. No te frustres. Arranca desde donde tengas y después el resto se ve. Si nada de esto todavía te hizo una idea, si decís, no sé, no quiero escribir un libro, no quiero arrancar por eso todavía, bueno. Algo que hablamos con mis seguidores en Instagram para arrancar estos tips es que muchos coincidimos, incluyéndome y varios seguidores míos, coincidimos que cuando uno arranca a escribir es desde el sentimiento. O sea, hay algo que te está maquinando en la cabeza, tucu, 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 y te hace esta necesidad de tener que desahogarte. No tenés forma de desahogarte, listo, lo escribís. Y es algo que hay psicólogos que también lo recomiendan mucho, esto de escribir lo que uno siente. Bueno, también puedes arrancar la escritura desde ese punto. Ay, me estoy tomando un té verde de jazmín. Ay, riquísimo. Encima es súper perfumado. Hace un montón que no lo consigo. Nada que ver. ¿Cómo escribo los sentimientos? ¿Hay algo en tu interior que te está resonando? ¿Estás enamorada? ¿Estás triste? ¿Estás ansiosa? Lo que sea. Lo escribís. No tiene que ser literalmente, ay, estoy ansiosa. Si lo querés escribir así, está perfecto, no hay ningún problema. Pero también le puedes dar una lírica poética. En lo particular, a mí me encanta hacer eso, darlo vuelta. Decir, por ejemplo, yo tuve depresión, tengo ansiedad cada tanto me agarran. Y una de mis mejores formas de expresarme es a través de poemas. Pero como no me gusta decir directamente estoy depresiva, le doy la vuelta. Hablo de a ver si uno de los últimos poemas que escribí, que no lo publiqué, hablaba sobre un caracol. Y básicamente hablaba sobre ese peso de tener que arrastrar con mi propia existencia. ¿Lo decía directamente? Creo recordar que no. Lo querés decir directamente, está perfecto. Querés decirle, estoy recontra enamorada, está de 10. La idea es que forjes tu propia forma de expresarte. Por eso, antes de terminar el video, te dejo un ejercicio. Otra vez casi tiro la taza. Voy a hacer un desastre. Por eso, antes de terminar este video, les dejo un ejercicio para que arranquen con esto de empezar a escribir. Quiero que escriban un poema o un cuento, algo cortito, para empezar, y que me cuenten un secreto. Un secreto emocional, que venga desde el sentimiento. Por esto de que en Instagram concordamos mucho que empezamos a inspirarnos mucho a través de lo que sentíamos. Entonces, ¿hay algo que te está carcomiendo el alma? Sea bueno, sea malo, hace un poema, un cuento sobre eso. Lo puedes dejar en comentarios, te lo puedes guardar para vos, no hay ningún problema. Si lo dejas en comentarios, le pido al resto que está viendo el video que si le van a decir algo, sea algo desde el respeto. No quiero ningún comentario feo, digamos, porque acá estamos todos para aprender. Así que si van a hacer alguna devolución o algo, siempre desde el respeto. Y nos vemos en un próximo video. Me van comentando si les sirvió. Nos vemos.